Por lo general, los cobardes no se convierten instantáneamente en valientes. Pero vamos a hablar hoy de un caso cuando así pasó. Estamos hablando de cómo podemos creer en lo que no hemos visto, en particular en la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. En mensajes anteriores hemos hablado de la cantidad de testigos. Había más de 500 que afirmaron haber visto a Jesús vivo después de su muerte. Y hemos hablado también de la sinceridad de su testimonio. Pero hoy vamos a pensar en otro punto que apoya el hecho de que los testigos a la resurrección de Cristo no mentían, sino decían la verdad. Y es el cambio drástico en sus vidas después de haber visto a Jesús vivo después de su muerte. Piénselo. Los 12 apóstoles eran hombres humildes y temerosos. Tenían miedo para acompañar a Jesús a Jerusalén. Protestaron a Jesús en Juan 11:8. Rabí, hace poco que los judíos procuraban apedrearte y vas otra vez allá. Y cuando arrestaron a Jesús, ¿qué hicieron los apóstoles? Huyeron como gallinas, o como dicen algunos, como perros, con el rabo entre las piernas, Mateo 26:56. Y Pedro negó a Jesús, ¿cuántas veces? 3 veces negó a Jesús. Y después de la muerte de Jesús, Juan 20:19 dice que los apóstoles se escondieron en su aposento con las puertas cerradas por miedo de los judíos. Es que antes de ver a Jesucristo resucitado de entre los muertos, los apóstoles francamente eran cobardes, con poca valentía. Pero después de la resurrección de Jesús, los apóstoles cambiaron completamente. Llegaron a ser audaces e intrépidos frente a los mismos que mataron a Jesús. Pedro testificó frente a miles en el día de Pentecostés que Jesús había resucitado de entre los muertos, Hechos 2. Pero quizás el mejor ejemplo de la audacia de los apóstoles después de la resurrección se encuentra en Hechos capítulos 3 y 4. Después de sanar Pedro y Juan al hombre cojo, o sea, lisiado desde el nacimiento, fueron arrestados por los mismos hombres que habían matado a Jesús. Y el próximo día, el Sanedrín, la Corte Suprema de los Judíos que había sentenciado a Jesús a la muerte, llamó a Pedro y Juan para estar frente de ellos. Pero frente a esta corte, estamos hablando de los mismos que habían dado muerte a Jesús, ya no vemos a Pedro el cobarde, Pedro el temeroso, Pedro la gallina. En Hechos capítulo 4, de 5 a 12, vemos una de las defensas más nobles y más valientes de la resurrección de Jesús, dada frente a los mismos hombres que le habían condenado. Hechos 4:13 dice: al ver la confianza de Pedro y de Juan, y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. ¿Qué es lo que cambió a Pedro y a los otros apóstoles y testigos? ¿Qué les transformó de hombres temerosos, miedosos, a hombres audaces y valientes? Es que actualmente vieron lo que afirmaron haber visto: un hombre muerto, Jesucristo, vivo otra vez. Ver algo así y saber que el poder que hizo este gran milagro está a nuestro favor sería suficiente para cambiar a cualquiera y nos ayuda a creer hasta hoy en día. Jamás nos olvidemos del cambio drástico en la vida de los apóstoles y del hecho de que apoya el hecho de la resurrección de Jesucristo. Muchas gracias por haber visto este video. Que Dios les siga bendiciendo.